Buen día, estimado. Vamos a esperar a ver si se conectan un par de compañeros más para poder iniciar, por favor. Ya, con gusto, doctor, yo espero, no hay problema. Muchas gracias. Disculpe. Sí. Digo que con gusto, doctor, no hay problema, yo espero. Ya, listo, estimado. Muy amable.
Bueno, hemos esperado un tiempo prudente para que se conecten los compañeros. No ha habido respuesta, así que vamos a iniciar la clase exactamente el día de hoy, 21 de noviembre, siendo exactamente las 2:28 de la tarde. Daremos inicio a esta clase referente a módulo constitucional de este diplomado de formación jurídica de ayudantes judiciales. En primer lugar, quisiera hacer una retroalimentación de lo que ha sido el deber de la clase anterior, lo que es el artículo desde el 167 hasta el 176, el desarrollo de los mismos. Para esto voy a solicitar el criterio de los participantes para... Sí, voy a solicitar el criterio de los participantes para poder continuar con la clase. Por favor, con el secretario Juan Pablo Rivera. Buenas tardes, Juan Pablo. Juan Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, escuchamos sobre el deber, Juan Pablo. Claro, bueno, habíamos visto en la anterior clase de la cuestión de lo que es la función judicial y lo que es la justicia indígena, la cuestión que viene desde el artículo 167, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, bueno, ahí habíamos tratado sobre qué es la potestad de administrar justicia, emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución. También usted nos había hablado de los principios en los cuales se encuentran también lo que es la administración de justicia, los órganos de la función judicial, también el acceso a la administración de justicia que debe ser gratuito en todas sus etapas, la sustanciación de los procesos y también algo muy importante que es el sistema procesal, en el cual debe ser simplificado, debe tener uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y también rige mediante el principio de economía procesal. Referente a la justicia indígena, ¿qué me puede manifestar? Eso también tratamos sobre lo que es de la justicia indígena, que es legítima para lo que son los pueblos y nacionalidades indígenas, los cuales ejercerán funciones en base a la jurisdicción que a ellos se los competen y que el Estado garantizará que las decisiones, en este caso de la justicia indígena, sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Eso sería todo. Listo, Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos, por favor, con Javier Nicola. Javier Nicola, buenas tardes. No hay respuesta de Javier Nicola, vamos a proceder con la clase del día de hoy, la parte teórica, recordando que la segunda hora de esta clase viene a ser netamente asincrónica. Al decir asincrónica, me refiero a que ustedes realizarán un desarrollo de artículos bajo mi supervisión, ¿no? Esa es la idea de la clase asincrónica de la segunda hora. Veremos la clase teórica entonces. Referente al artículo 177 de la función judicial, ¿no? De la Constitución del Ecuador, que divide la función judicial en 4 tipos de órganos, lo que son los órganos autónomos, como son la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. Vamos a definir brevemente cada una de estas. La Fiscalía General del Estado, según el artículo 442 del COIP, dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso, mientras que la Defensoría Pública, según expuesta en el artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador, buscará prestar un servicio legal, técnico oportuno en el patrocinio y asesoría jurídica de aquellas personas que por su estado de indefensión o por su condición económica deficiente no pueden contratar un abogado particular. Por tal motivo, para no dejarlos en estado de indefensión, el Estado asigna un abogado, un defensor público, ¿no? Referente a esto, entendemos
que ambos órganos intervienen netamente en la justicia, en la administración de justicia. Sin embargo, se constituyen como autónomos, ya que, valga la redundancia, tienen autonomía administrativa, económica y financiera con respecto al Consejo de la Judicatura, quien regula y administra lo que son los órganos jurisdiccionales en el país, ¿no? Los órganos jurisdiccionales, en su defecto, son los juzgados encargados de administrar justicia en el Ecuador, como son los juzgados de primer nivel o de primera instancia, las Cortes Provinciales, la Corte Nacional de Justicia. También existen los órganos de gobierno, administrativos y disciplinarios, como es específicamente el Consejo de la Judicatura en el Ecuador, que se encarga de regular y se constituye como fiscalizador y veedor de todo lo que son los órganos jurisdiccionales en sí, todo lo que son los juzgados. Ahora, tenemos también los órganos auxiliares. Los órganos auxiliares son en primer lugar la notaría, donde según el artículo 6 de la ley notarial vigente, el notario, que es la persona encargada de la notaría, es un funcionario investido de fe pública para autorizar a requerimiento de las partes actos, contratos, documentos, y asimismo ofrecerles o darles fe pública a estos documentos con el fin de que puedan ser utilizados en una audiencia, ¿no? Con el fin de que pueda constatarse su veracidad y que legalmente puedan ser invocados o anunciados en una audiencia. Como siguiente órgano auxiliar tenemos a los martilladores judiciales. Los martilladores judiciales actúan en remates judiciales, en donde se podrán subastar tres tipos de bienes. En primer lugar, lo que son los bienes públicos, los bienes vendidos voluntariamente por parte de particulares, ¿no? Y en tercer lugar, lo que son los bienes embargados en procesos judiciales, ¿no? Los bienes vendidos voluntariamente por particulares, recalca que toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que use o goce de derechos de ciudadanía y de formación jurídica, puede acceder al servicio de remates judiciales en línea prescrito por el Consejo de la Judicatura. Únicamente tendrán que pagar una tasa del 1.7% del salario básico unificado del trabajador en general, que en el Ecuador en el año 2020 sería aproximadamente $6.80 para poder usar este servicio, ¿no? El servicio que el Consejo de la Judicatura, al usarlo para cuestiones embargadas, para bienes embargados, también aprovecha para poder usarlo como un foco o una vitrina para la ciudadanía en general, ¿no? También tenemos lo que son los bienes embargados en procesos judiciales, mientras no sean los enumerados en los artículos 396 y 397 del Código Orgánico General de Procesos, como son dinero en efectivo, especie o cuerpo cierto que fue objeto de la demanda, bienes genéricos que fueron objeto de la demanda y que se embargaron en poder del lado del ejecutado, o todos los valores y efectos de comercio transables en bolsa de valores, ¿no? No podrán ser embargados por obvias razones estos bienes, ¿no? Según el artículo 398 del COGEP, el remate incluirá bienes embargados a personas por acumulación e incumplimiento de deudas y obligaciones, sean estos muebles o inmuebles, derechos o acciones, y se rematarán a través de la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura. Asimismo, entendemos que el remate es el mecanismo mediante el cual el juez ordena la venta pública de bienes del ejecutado para satisfacer el pago completo al acreedor o al accionante, ¿no? O al ejecutante, tal cual tienen esta designación en el COGEP. El remate de bienes embargados consiste en el proceso a seguir después de que el juzgador haya ordenado el embargo de los bienes del ejecutado, previo a un mandamiento de ejecución de una sentencia dictada por el mismo. Una vez embargado el bien, el juzgador, a solicitud de parte, de conformidad con lo que se encuentra establecido en el principio dispositivo señalado en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, ordenará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 395, inciso tercero del mismo cuerpo legal, del mismo Código Orgánico de la Función Judicial, ordenará que se nombre a un perito acreditado. Este perito acreditado va a ser la persona que realizará un avalúo del bien para tener un valor inicial del cual se pactará en este caso en la subasta, ¿no? Y por el cual se va a ofrecer inicialmente de venta al público a través de la plataforma virtual ya mencionada. Desde ese valor se va a iniciar para la puja dentro del remate judicial.
Como último órgano auxiliar tenemos a los depositarios judiciales, que son funcionarios que se encargarán a petición del juez de custodiar los bienes que estén bajo providencias preventivas, es decir, bajo secuestro o bajo retención, ¿no? Entonces, entendemos que las providencias preventivas se darán cuando la cosa sea, en este caso, la razón por la cual se litiga, ¿no? Tal cual lo establece el artículo 124 del COGER. Asimismo, los depositarios judiciales podrán custodiar bienes desde el día del embargo hasta el día del remate. Debemos entender que existen distintos tipos de depositarios judiciales. Podrán existir depositarios judiciales dentro del proceso, ¿no? Con el fin de que en este caso se dé un secuestro dentro del proceso, posterior al proceso, es decir, desde la sentencia hasta el día del embargo, y el día del embargo va a existir otro depositario judicial. Entonces, se dividirán según las partes dentro del proceso, después del proceso, y en este caso la ejecutoría de la sentencia, ¿no? Proseguimos, ya he explicado estos temas, proseguimos con el artículo 178 acerca de los órganos jurisdiccionales en el Ecuador, que son los siguientes. En primer lugar, la Corte Nacional de Justicia, que es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria del país, que consta de 21 jueces. La Corte se encuentra integrada por 21 jueces y juezas, quienes se organizan en salas especializadas y son designados por un periodo de 9 años. Sin embargo, no todos cumplirán con este periodo de 9 años, ya que cada 3 años, un tercio de los 21, es decir, 7 personas, 7 jueces, van a ser sustituidos por jueces nuevos. Serán salas especializadas, la civil, penal, laboral, contencioso administrativo, contencioso tributario y familia. Cada sala estará conformada por 3 jueces y se renovarán por tercios cada 3 años. Es decir, tal cual les manifestaba, que de los 21 jueces que inician, cada 3 años se los irá renovando según el criterio del artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador. Los criterios de sustitución son en base a evaluaciones académicas constantes por parte del Consejo de la Judicatura, o también por razones externas como pueden ser sanciones repetitivas o cuestiones voluntarias como que los jueces abandonan el cargo sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Según el artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Nacional de Justicia tendrá las siguientes funciones. En primer lugar, conocer los recursos de casación, revisión y demás que establezca la ley. En segundo lugar, desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales en fallos de triple reiteración, entendiendo por fallos de triple reiteración a las distintas sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, que reiteren por 3 ocasiones hechos análogos respecto a un mismo punto de derecho. Dichos fallos se remitirán al Pleno de la Corte a fin de que éste delibere y decide en el plazo de 60 días sobre su conformidad. En el plazo de 60 días podrá, asimismo, argumentar su acuerdo respecto a que se establezca como falla de triple letración, o en todo caso, si no se contesta, si se establece lo que es la rebeldía, se entenderá como que ha sido aceptado este fallo, ¿no? Asimismo, la resolución mediante la cual se declare la existencia de un precedente jurisprudencial contendrá únicamente el punto de derecho respecto del cual se ha producido la triple letración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identificación del proceso, con lo cual se podrá publicar en el registro oficial para su posterior efecto vinculante y obligatorio, ¿no? Proseguimos entonces con más funciones de la Corte Nacional de Justicia. Conocer las causas que se inician contra los servidores públicos que gocen de fuero. En este caso, los servidores públicos que gozan de fuero de Corte Nacional de Justicia pueden ser el presidente, pueden ser los asambleístas nacionales, entre otros, ¿no? También tenemos que la Corte Nacional de Justicia podrá presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de la administración de justicia, ¿no? Para el mejoramiento del mismo, ¿no? También que los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia elegirán entre sus miembros a un presidente o una presidenta que representará la función judicial y durará en sus funciones 3 años. En cada sala especializada se elegirá un presidente para el periodo de 1 año, ¿no? Procederemos ahora a la explicación del siguiente órgano jurisdiccional, como son las Cortes Provinciales de Justicia, las cuales son tribunales o cortes de apelación de sentencias de primera instancia, y asimismo se colocan como rango inmediatamente inferior a la Corte Nacional de Justicia. La estructura de cada corte varía y es regulada por el Consejo de la Judicatura dependiendo de las necesidades
de cada circunscripción territorial. Los jueces provinciales se agrupan en salas especializadas por materia, como es la penal, la laboral, la civil, trabajo, entre otras, ¿no? Existe una corte provincial por cada una de las 24 provincias en las que se encuentra subdividida el Ecuador, y tienen sus sedes en la capital de cada provincia. Entonces, para concluir con este órgano jurisdiccional, manifestamos que los jueces de las Cortes Provinciales tienen la competencia para conocer los procesos judiciales que involucren a personas con fuero provincial, como pueden ser, por ejemplo, los alcaldes o los asambleístas provinciales, los concejales, entre otros, así como resolver los recursos de apelación interpuestos en los procesos provenientes de los tribunales y juzgados de la primera instancia, ¿no? Ya que estamos hablando de este tipo de juzgados, vamos a proceder a definir lo que son los juzgados de tribunales de primera instancia, que son aquellos órganos jurisdiccionales de primer nivel, es decir, aquellos juzgados y tribunales comunes en los que se tramitan los procesos judiciales que involucran a personas sin ningún tipo de fuero. En cada cantón deberá conformarse al menos una unidad judicial. En los cantones con menos densidad poblacional se establecerán unidades judiciales multicompetentes, ¿no? Mientras que en los cantones cuyas cabeceras cantonales son grandes ciudades, existirán unidades judiciales especializadas en cada materia, ¿no? Por último tenemos a los juzgados de paz. En relación a este tema manifestamos que los jueces de paz son líderes elegidos por su propia comunidad con la capacidad de resolver en equidad conflictos individuales, comunitarios y vecinales. Es decir, aquellas personas que surgen en el día a día, aquellos problemas que surgen en el día a día y que se pueden resolver de una manera un tanto más sencilla que los grandes procesos judiciales que existen en los órganos jurisdiccionales. Para la elección de los jueces de paz, en primer lugar, deberá existir un acercamiento por parte del Consejo de la Judicatura a cada una de las circunscripciones territoriales que no tienen un libre acceso o un rápido acceso a las cortes o a los órganos jurisdiccionales en sí. Entonces, el Consejo de la Judicatura podrá manifestar si se necesita o no de este juzgado de paz en cada circunscripción territorial. El proceso para el establecimiento de jueces de paz se encuentra especificado en la resolución número 252-2014 del Consejo de la Judicatura en sus artículos desde el 7 hasta el 16 para las personas a quienes les interese conocer más sobre este tema del juzgado de paz. Ahora, los requisitos para ser jueces de paz se encuentran especificados en el artículo 250 del Código Orgánico de la Función Judicial y son los siguientes: ser mayor de edad y hallarse en goce de derechos de participación política, tener como mínimo instrucción primaria completa, es decir, no se necesita ser abogado para ser un juez de paz, hablar los idiomas predominantes en la parroquia, tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, añejo, vecindad, donde se va a ejercer el cargo, siempre y cuando la residencia se haya dado de una manera ininterrumpida por más de 3 años. Y, por supuesto, lo que es un requisito un tanto subjetivo, que es gozar del respeto, consideración y apoyo de los habitantes del lugar en donde se va a ejercer el cargo. Para ser juez de paz, tal cual les manifestaba, no se necesita ser profesional en derecho y desempeña sus funciones de una manera voluntaria como un servicio social a su comunidad, únicamente teniendo como retribución por parte del Consejo de la Judicatura constantes capacitaciones y actualización de conocimientos, ¿no? Por consiguiente, no recibirán remuneración por los mismos. Según la resolución número 252-2014, en su artículo 19, los jueces de paz serán competentes para lo siguiente: en primer lugar, conocer y resolver sobre la base de la conciliación y la equidad los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales de hasta 5 salarios básicos del trabajador, 5 salarios básicos unificados del trabajador en general. También lo que son las contravenciones que no impliquen privación de libertad, podrán conocer este tipo de contravenciones. Ningún juez podrá delegar su competencia a otros, sin embargo podrán solicitar colaboración por parte de la justicia ordinaria. Es decir, un juez de paz que no tenga conocimiento, no tenga la experticia sobre determinada materia, sobre determinado suceso, podrá preguntarle, establecer una consulta hacia la justicia ordinaria, podrá en su defecto enviar
a la persona requirente a la justicia ordinaria, ¿no? En caso de que los jueces de paz de una circunscripción no puedan o no deban conocer la causa, en virtud de intentar evitar romper el principio de independencia y de imparcialidad, las personas podrán acudir, lógicamente el juez podrá abstenerse de conocer dicho proceso y las personas podrán acudir a los mediadores comunitarios de dicha locación, ya que no pueden obligar, en este caso, al juez de paz a tomar una causa. En ningún caso podrán resolver sobre hechos o actos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, ni disponer la privación de libertad. Y vale la pena recalcar que entre la justicia de paz y la justicia indígena siempre va a prevalecer la justicia indígena. A manera de conclusión de este punto, entendemos que los jueces de paz estarán encargados de administrar justicia, solucionando los conflictos mediante acuerdos amistosos y conciliaciones. Sin embargo, de no ser posible llegar a este tipo de acuerdos, el juez o jueza de paz podrá resolver en equidad y en base a su sano criterio, ¿no? La cantidad de jueces de paz avalados por el Consejo de la Judicatura son los siguientes. En primer lugar, 17 en Esmeraldas, 66 en Manabí, 11 en Santa Elena, 15 en Guayas, 15 en El Oro, 11 en Los Ríos, 14 en Santo Domingo, 20 en Carchi, 23 en Imbabura, 24 en Pichincha, 19 en Cotopaxi, 12 en Bolívar, 9 en Cañar, 29 en Azuay, 11 en Loja, 19 en Chimborazo, 15 en Tungurahua, 13 en Napo, 11 en Sucumbíos, 8 en San Francisco de Orellana, 14 en Pastaza, 11 en Morona Santiago, 10 en Zamora Chinchipe, dando un total de 397 jueces avalados por el Consejo de la Judicatura para poder ejercer la justicia de paz, ¿no? Ahora, proseguiremos con los artículos 179 y 180 de la Constitución de la República del Ecuador, que no conllevan lógicamente gran explicación, ya que se encuentran muy claros en base a su tenor literal. Sin embargo, será necesario proceder a la lectura de los mismos. Tenemos el artículo 179 que determina lo siguiente. El Consejo de la Judicatura se integrará por 9 vocales con sus respectivos suplentes, que durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años y no podrán ser reelegidos. Para su conformación se propenderá la paridad entre hombres y mujeres. Asimismo, tenemos que el Consejo designará entre sus integrantes una presidenta o un presidente y una vicepresidenta o vicepresidente para un periodo de 3 años. Y por último, que la designación de los vocales y las vocales del Consejo de la Judicatura y sus suplentes se realizará por concursos de méritos y oposición con veeduría e impugnación ciudadana. Las veedurías ciudadanas que vimos en la anterior clase como un mecanismo de democracia directa, ¿no? Se elegirán 6 vocales profesionales en Derecho para el Consejo de la Judicatura y 3 profesionales en áreas de administración, economía, gestión y otras afines que brindarán un sano criterio alejado del derecho dentro del Consejo de la Judicatura y que servirán para cuestiones auxiliares, ¿no? Ahora, ya habiendo leído el artículo 179 y 180 de la Constitución de la República del Ecuador, también es necesario citar el artículo 181 acerca de las funciones del Consejo, sería bueno que lean este artículo y avanzaremos con el artículo 182 hasta el 186 acerca de las funciones de la Corte Nacional de Justicia, las cuales ya las revisamos anteriormente, en minutos anteriores, y sin embargo faltarían unos apuntes finales respecto a estos 4 artículos, del 182 al 186. En primer lugar, que el Consejo de la Judicatura determinará el número de tribunales y juzgados de acuerdo a las necesidades de la población de cada circunscripción y se basarán lógicamente en temas como número de habitantes, tasas criminales, entre otras, para determinar si cada circunscripción territorial necesita en sí lo que es una unidad judicial multicompetente o una unidad judicial individual, por decirlo de alguna manera, tal cual existe en Guayaquil, o si se requiere de especial atención, ¿no? Asimismo, en cada cantón existirá al menos una jueza o un juez especializado en familia, niñez y adolescencia, y un especializado en adolescentes infractores, lógicamente en el área penal. En las localidades donde existe un centro de rehabilitación social, existirá al menos un juzgador de garantías penitenciarias, que es la persona encargada de poder efectivizar lo que es la progresividad de los derechos de las personas privadas de libertad y que se tomen en cuenta beneficios como son el régimen abierto, régimen semiabierto y régimen cerrado, establecidos en el COIP.
Para finalizar vale la pena recalcar también que respecto a los requisitos para acceder a distintas designaciones, como son jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia, Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia, Defensoría Pública, entre otras, se van a solicitar los mismos requisitos establecidos en diversos artículos en la Constitución. Estos requisitos son los siguientes. En primer lugar, ser ecuatorianos y estar en goce de derechos políticos. En segundo lugar, tener título en tercer nivel de derecho legalmente acreditado en el país. En tercer lugar, haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión de libre ejercicio o la docencia universitaria por un lapso mínimo de 10 años, ¿no? Eso sería la clase por el día de hoy. Ha sido un placer para mí dirigirme a ustedes. Respecto a la clase sincrónica, esto sería todo. Procederíamos entonces a la clase asincrónica, en la cual resolveríamos el deber que ya se encuentra subido en la plataforma Edmodo, el desarrollo desde el artículo 190 hasta el 200 de la Constitución de la República del Ecuador. El mismo se podrá receptar en la plataforma Edmodo hasta el día domingo a las 12 de la noche. Eso ha sido todo. Entonces, vamos a proceder a realizar el deber o a la hora sincrónica. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Una buena tarde. Muy amable, gracias.